Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy bien, pues bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a dar inicio a este ciclo de videoconferencias de martes. Como ya ustedes saben, pues vamos a impartirles la materia serial de Derecho Civil, hoy Derecho Civil de los Contratos. Ya a estas alturas tenemos perfectamente ubicado qué es o qué son los bienes, su clasificación. También tenemos perfectamente detallado cuáles son las obligaciones y sus modalidades. Ahora hay que hablar de contratos y pues me corresponde hablar de estas materias de derecho civil tan apasionantes y tan importantes, ya que encierran realmente todo el aspecto de obligaciones en todos los ámbitos del derecho, no únicamente en el derecho civil. Es el colofón de lo que se conoce como derecho civil, que es la fuente principal que nutre a todo el sistema jurídico e inclusive administrativo en tratándose de derechos y obligaciones. Muy bien, esta primera sesión vamos a hablar de algunas generalidades de los contratos y vamos a hablar de los contratos preparatorios o de la promesa de contrato. Y vamos a tocar temas de aquellos contratos que son traslativos de dominio, como por ejemplo la compraventa, la permuta, la donación y el mutuo. Quizá algunos los tengamos claros, pero hay que ver sus modalidades. Hay que ver la forma en que se determinan esas obligaciones y cómo se ejercen en el ámbito judicial o en el ámbito administrativo. Para empezar, tenemos que definir qué es un contrato y ver si hay diferencia entre convenio y contrato. Para ello tenemos que observar lo que disponen los artículos 1677 y 1678 del Código Civil para nuestro Estado. Desde luego que van a ser objeto de trabajo en plataforma, pero esos dos artículos en esencia nos refieren lo que realmente es un convenio y un contrato. ¿Alguien puede darme algún concepto de lo que es un convenio y de lo que es un contrato? Contrato viene siendo como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Sí, Miriam, claro, hay parte de razón. Recuerden que se pondera la participación para cuestiones de calificación, la permanencia con la cámara encendida. Y ya se dieron cuenta ustedes que ya fueron mis alumnos que soy un poco exigente con la calificación. Entonces, en ese tenor, es importante que activamente me participen, sobre todo porque ya ustedes manejan conceptos de derecho civil de los bienes y de derecho civil de las obligaciones. Y efectivamente, cuando hablamos de convenio o de contrato, indudablemente que estamos hablando de un acuerdo de voluntades. Ahora, ese acuerdo de voluntades puede ser entre dos o más personas, pero algunas modalidades de los contratos nos llevan a entender que existe inclusive la posibilidad de que exista una sola persona que manifieste su voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque el objeto
es precisamente lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El artículo Buenas tardes, mismo. maestro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe la interrumpa. Saludo a todos, un Adelante. saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes, muchachos. Pocas veces les dedicamos atenciones, una disculpa, a veces nos llenan de actividades, ¿no? En la universidad, ahorita está en el periodo de prescripciones y esas cosas, y cuando no son las becas y cuando no es otras cosas, pero estamos atentos a toda la actividad académica que se desarrolla normalmente y muy agradecidos con docentes como el licenciado Javier Valenzuela, que está siempre atento por servirles. Muy acertado lo que comenta el licenciado Javier, es de mis mejores docentes, más dedicados, más disciplinados y más estrictos. Entonces, creo que es muy importante para la formación profesional futura de ustedes, tengamos esta variación de docentes, ¿no? Algunos serán más flexibles, otros más estrictos, y ustedes se van a formar su propio parámetro para determinar con cuál aprendieron más, con cuál aprendieron menos. Esta materia es muy apasionante. Esta materia, el derecho civil de los contratos, lo tenemos desde que nosotros nos levantamos en la mañana. Desde que ustedes están acostados en su camita, esa cama, ustedes hicieron un contrato de compraventa, hubo un acuerdo de voluntades. Desde que ustedes se levantan y prenden la luz de su cuarto, hay un contrato con la comisión. Desde que ustedes van y abren su refrigerador y ven sus alimentos, es otro tipo de contrato. Entonces, el contrato está en toda la actividad de nuestra vida. Y como bien dice el docente, es una diferencia entre convenio y contrato. Acuerdo de voluntades, el cual extingue, modifica, crea o transforma derechos y obligaciones. Ahí estriba la diferencia. Ahorita se la va a explicar perfectamente bien el docente. Entonces me ganó el docente y ya no había necesidad de presentarlo, maestro. Gracias. Y ya los conoce a los alumnos lo conocen a usted y me da mucho gusto que nuevamente les esté impartiendo la materia. Le aviso, maestro, creo que hemos hablado sobre esto. Hay un censo de los alumnos cada que termina una materia para que califiquen a cada docente y lleva muy buenas observaciones. Usted lo felicito, maestro. Gracias, gracias. Y les agradezco a todos los alumnos la atención. Es muy poco el tiempo, aprovechen al docente. Gracias, manita arriba, por favorcito, si me quieren saludar. Aquí los estoy mirando a todos. Me despido de ustedes, gracias. Gracias, maestro, adelante. Buenas tardes. Muy bien, señores. Acabo de capturar la asistencia. Es importante para mí también saber con quiénes cuento y afortunadamente todos están en este momento con su cámara encendida. Pues sí, y la calificación es muy importante, pero no es definitoria. A veces nos preocupamos por alcanzar la mayor calificación y eso no es lo más conveniente, sino el conocimiento que nos queda. Los mejores alumnos son los que mejor aprenden en clase, no los que tienen 10. Así que hay que luchar, obviamente, y sí va a haber oportunidades de obtener esas calificaciones. Yo no soy de los que piensa que el 10 no existe, ni que el 10 es para el maestro. Al contrario, el maestro es el que tiene la mínima calificación porque el maestro viene a este rubro a aprender junto con ustedes. Bien, vamos al punto toral, para que ustedes distingan. Maestro, Mande usted, perdón. disculpe, Margarita. voy a apagar la cámara un momentito, 5 minutos, en lo que me traslado de un lugar a otro, pero voy a estar dentro de la clase. 5 minutos, Sí. Margarita. Ande. Ahorita voy. Perfecto. Ok, ya el maestro Marco Corrales nos dio pues algunos ejemplos de lo que cotidianamente nosotros tenemos como contratos. ¿Y saben por qué es contrato y no es un convenio? Porque se están transfiriendo los derechos. Ojo, esa es una diferencia fundamental porque muchos pensamos que el contrato es el acuerdo de voluntades
que crea, modifique o extingue derechos y obligaciones. Y no es así. Ese es el concepto de un convenio. El contrato es cuando se nos transmiten en forma parcial o total esos derechos y obligaciones. Por eso hay contratos traslativos de dominio, es decir, donde una de las partes no se reserva ningún derecho, te entrega totalmente el dominio del bien. Y hay otros contratos en los que únicamente se usa y disfruta, pero el contratante conserva algunos derechos. Retomando los ejemplos que pone el maestro Corrales al inicio de la clase, pues esa cama donde amanecemos, algunos de nosotros, y que algunos ya la pagamos y que otros las estamos pagando, se dan cuenta que ahí nos transfirieron un derecho de dominio, porque una cosa es la naturaleza del contrato y otra cosa es la entrega del bien. Si yo compro ese mueble al contado, pues me van a entregar el mismo. Pero igualmente, si yo celebro un contrato de crédito, me van a entregar ese bien. Lo que significa que yo tengo ya el dominio del bien, pero estoy sujeto a las condiciones de un contrato, que son las amortizaciones o los pagos. Bueno, pues el convenio se materializa en contrato cuando precisamente se entrega el bien. El suministro de energía eléctrica es una situación similar, ¿verdad? Porque estoy usando y disfrutando de ese concepto eléctrico. Obviamente que hay una contraprestación. Y así podemos nosotros dar ejemplos de todo lo que usamos y disfrutamos a lo largo de un día. Entonces es importante que ustedes observen lo que significa un convenio y lo que significa un contrato. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, Uh-huh. entonces el contrato es el que tiene soporte legal y el convenio no. El convenio puede ser nada más mutuo acuerdo entre las personas, pero no tiene sustento legal, soporte legal como un contrato. Sí, sí, porque hasta que se ejercen legalmente esos derechos y obligaciones, podemos exigirlos como contrato. Efectivamente, en eso consiste el soporte legal que usted señala. A veces confundimos, ¿no? Y decimos, es que celebramos un convenio. Claro que un convenio es un acuerdo de voluntades. Así como... También, profe, es el contrato necesariamente tiene que ser escrito. El convenio puede ser y puede ser escrito. Bueno, hay modalidades en los contratos, que es lo que voy a ver un poquito más adelante. Y pues indudablemente que también existen los acuerdos verbales. Pero la ley determina para qué trámites son válidos, porque no son válidos en su totalidad. Porque hay contratos que requieren formalidad y hay contratos en los que se puede dispensar esa formalidad. Por ejemplo, en los bienes muebles, en algunos casos se dispensa la formalidad, pero en los inmuebles no, te exigen que exista una formalidad ante determinado acto formal, como puede ser una escritura pública o un registro ante la dependencia oficial. Ahora, ¿existen los contratos que sean imperfectos? Sí existen, porque hay quienes celebran un contrato en un escrito privado o celebran un contrato verbalmente. ¿Quieren un ejemplo? Pues un arrendamiento. Hay quienes rentan inmuebles y lo hacen por escrito, pero hay quienes también tienen demasiada confianza y celebran un contrato verbal. Es un acuerdo. Por eso decíamos, pues, al inicio de la clase, que en este caso, cuando se llega a un convenio, es cuando se determina cuál es el
el objeto y el consentimiento. ¿Estamos de acuerdo en celebrar un contrato o en llevar a cabo un convenio? Sí, eso se llama consentimiento. Aunque el consentimiento tiene que tener ciertas condiciones. En primer lugar, que sea celebrado por una persona capaz. No se le puede dar validez a un contrato celebrado por un menor de edad, a un contrato celebrado por un incapaz. Aunado a que debe ser una persona capaz quien celebre el contrato, pero también de que su consentimiento, o sea, su voluntad no esté viciada por error, por violencia, por confusión, etc. Pues no nada más es que exista las condiciones para que la persona sea capaz. Se requieren dos cosas o dos elementos esenciales para que tenga validez un contrato, que es el consentimiento y el objeto, nada más. Así de sencillo. Sin embargo, las modalidades nos llevan a entender algunas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque el consentimiento tiene que ser lícito. Y el objeto también tiene que ser lícito. Porque si hay consentimiento, pero el objeto no es lícito, pues el contrato es inválido. Y viceversa, puede tener un objeto lícito, pero el consentimiento no se da conforme a derecho y entonces es inválido. Entonces, eso provoca la nulidad en algunos casos y la inexistencia en otros. ¿Quién lo determina? La ley. Lo determina el juez, lo determina el procedimiento en el cual nosotros vamos a llevar y ventilar esa inconformidad o ese conflicto. Los contratos están sujetos a la voluntad de las personas. Sin embargo, muchas veces la voluntad extralimita lo que es legal. Por ejemplo, un interés excesivo en un préstamo civil. El mutuo es un préstamo. Y se estipulan a veces situaciones que son fuera de contexto. Si las partes cumplen, no hay ningún inconveniente. El inconveniente surge cuando llevamos el conflicto ante un juez para que determine quién tiene la razón. O sea, el juez va a determinar ahí si el consentimiento y el objeto son lícitos. Ahora, las partes pueden convenir libremente, siempre y cuando no esté prohibido en la ley. Porque si está prohibido en la ley, entonces el contrato, pues por consecuencia es ilegal. Ahora, ¿cómo se materializa esta situación? En los contratos, si algo, la ley lo establece, se tiene por puesto aunque las partes no lo pacten. Así de sencillo. Pero también por contravisión. Si en un contrato las partes pactan algo que es indebido, esa cláusula se tiene por no puesta. Entonces, ¿quién regula realmente los contratos? La ley, no lo regulamos las personas. Entonces, esos acuerdos de voluntad están sujetos al imperio de la ley. Antes de entrar y abordar la naturaleza, por ejemplo, de la compraventa, la naturaleza de la permuta, la naturaleza de la donación y el mutuo, que es lo que pretendo ver hoy, pues tengo que ver cuáles son las reglas para que un contrato sea válido. ¿Qué necesito para que sea válido el contrato de compraventa? ¿Qué necesito para que sea válido el contrato de permuta, que es el intercambio de bienes? ¿Qué necesito para que sea válido el contrato de donación? ¿O qué necesito para que sea válido el contrato de mutuo, que es el préstamo? Por ejemplo, voy a hablar de todo y voy a hablar en forma específica de cada contrato, ¿no? Pero se me ocurre algo porque hay ocasiones en que tenemos ideas que son equivocadas, muchachos. O al menos
esa percepción tenemos como maestros algunos, otros como servidores públicos, otros como juzgadores. La donación pensamos que es un contrato que únicamente se da entre vínculo de familia, y no es así. Si nos vamos al Código Civil, el contrato de donación, por ejemplo, es un acuerdo unilateral de voluntad. Yo decido dar en donación determinados bienes. ¿Se dan cuenta que es una sola persona la que toma la decisión? Es un contrato unilateral de voluntad, mediante el cual transfiere bienes en forma total o parcial. Pero ¿qué sucede? Que lo vemos generalmente entre familia y específicamente entre padres e hijos. Es donde más vemos el fenómeno de la donación. Entonces podríamos pensar que únicamente procede en ese vínculo de familia, y no es así. Ustedes pueden donarle a cualquier persona, siempre y cuando esa persona esté viva. La donación es entre vivos, y no confundirla con la sucesión, porque la sucesión sí la podemos determinar a personas que no han nacido. Es muy diferente, y no es un contrato, es una manifestación de voluntad, ¿se dan cuenta? Entonces, hay diferencias entre algunos actos que cotidianamente nosotros podemos observar en el ámbito social, pero al traerlos al ámbito jurídico ya cambia. Pero para entender estos aspectos, tenemos primero que entender lo que ya les dije. Cómo se constituyen los bienes y cómo se clasifican. Ahorita voy contigo, Petunia. Y cuáles son los efectos de las obligaciones. Ok, ya estamos en los contratos. Pregunta. Adelante, Petunia. Adelante. Profe, entonces, se puede, lo que hablábamos ahorita, que se podía hacer a persona que aún nace. Entonces, una donación se puede hacer a un menor de edad o se puede. Ok. Sí, pero tiene que tener un tutor. Ok. Contestó Miriam algo que yo no escuché, Petunia. Es que el audio de se corta en mi máquina. A lo mejor te entendí mal. Yo entendí que sí se podía donar a un menor de edad. A un menor de edad sí se le puede donar. Por supuesto. Y no se necesita, Miriam, que sea por conducto de un representante. Eso era No, porque no está ejerciendo un derecho el menor. O sea, pero, yo por puedo ejemplo, donar. si le donan una casa hasta que sea mayor de edad, tomaría. Ni por o albacea. A ver, pueden alzar su mano para participar. Creo que usted, Jesús, habló, ¿verdad? Sí, perdón. No hay cuidado. Que si por albacea pudiera ser o tampoco, o sea, ni por albacea ni por nada. O sea, legalmente, pues algo más legal. Claro que sí. Claro que sí. Recuerden que las obligaciones no se extinguen con la muerte. Tenemos esa también falsa expectativa. Pensamos, ya murió, ya cesó la obligación. Para eso existe el sucesorio. Para eso existe la designación de albacea. Y ahí es la representación del extinto. Entonces sí tenemos que entender en temas de lo que es capacidad y personalidad, que es parte indispensable en los contratos. Los menores, efectivamente, son sujetos de derecho, pero cuando lo ejercen o cuando se les exige el cumplimiento de una obligación, entonces hay que hacerlo por conducto de sus legítimos tutores. Ahí sí. Por ejemplo, yo puedo poner un inmueble a nombre de mis menores hijas.
E inclusive lo puedo inscribir en el registro público de la propiedad. Pero si yo esa donación la hice, por ejemplo, previendo algún incumplimiento de mis obligaciones, esa donación puede ser revocada. Es decir, yo adquirí unos créditos por ahí y visualizando que no los puedo cubrir, pues inmediatamente hago un trámite de donación a mis hijas, sean mayores o menores de edad. O sea, la donación está sujeta a revocación. Y esa la puedo hacer yo mismo, porque a lo mejor determino que hay ingratitud por parte de ellas, o lo puede hacer mi acreedor, porque es un fraude el que yo pretendo cometer. Entonces, hay acciones que se llaman revocatorias, y la donación se puede revocar. Por eso es importante, como les comento, conocer temas de capacidad y de personalidad. Porque lo más sencillo es abordar cuál es la naturaleza de la compraventa, por ejemplo, de la donación, de la permuta, del mutuo, de los otros contratos que son únicamente traslativos de uso, como el arrendamiento, por ejemplo. Aquí lo importante es irnos a la parte toral. ¿Cuándo es legal el contrato? ¿A mí de qué me sirve conocer cuál es la compraventa y el objeto de la compraventa y la formalidad si no conozco las reglas de validez de ese contrato? Para mí es más importante conocer las reglas de validez que conocer el contrato. ¿Sí? Ya las modalidades vienen posteriormente. ¿Sí? Ahorita voy a abordar esos puntos en lo particular. Entonces, los traigo como ejemplo, así, primero que nada, para que ustedes vayan observando cómo es indispensable la solemnidad de un contrato. Primero, para irnos por puntos, debemos distinguir la diferencia entre contrato y convenio. Segundo, ¿cuáles son los elementos de validez de uno y de otro? Consentimiento y objeto. Tercero o cuarto, puede ser verbal o escrito. Hasta ahí es lo que debemos entender para comenzar el estudio integral de los contratos. El segundo punto ya son los requisitos de capacidad. O sea, ¿quién puede contratar? ¿Quién puede celebrar contratos? ¿Cuáles? Todos, no importa. Yo ya entendí diferencia entre uno y otro, ya entendí cuáles son los requisitos, ya entendí la forma. Ahora necesito conocer quiénes son aptos para celebrar contratos. Y como ya sabemos nosotros a esas alturas del estudio del derecho, todas las personas con capacidad legal son aptas para celebrar contratos. ¿Quiénes tienen capacidad legal? Los mayores, de 18 años en pleno uso de facultades mentales. Problema. El problema es con los que están fuera de ese rango. Y ustedes ya los ubican perfectamente, no hay problema. Los menores por conducto, ¿de quién? Díganme, ¿los menores por conducto de quién? ¿Quiénes pueden ser del padre? ¿Y quién los representa a los menores? Los padres, me de dijeron los por ahí. tutores? Los tutores, me dicen por ahí. Ok, quería generar esa participación para distinguir entre lo que es un padre en ejercicio de la patria potestad y de lo que es un tutor. Porque tenemos esa confusión y por eso generé la pregunta. Efectivamente, tenemos por uso que se nos menciona padres o tutores. No, una cosa son padres y otra cosa son tutores. Y lo digo porque pues yo soy padre y hay ocasiones en que veo algunas boletas que ya casi no existen, casi todo está digitalizado. Y dice ahí, firma del padre o tutor. ¿Verdad que no dice firma del padre y tutor? O tutor. Lo que significa que una cosa es ser padre y otra cosa es tener la patria potestad sobre los hijos. Porque esa se adquiere, ¿saben cuándo? Cuando registramos a un menor. Ahí en el acta de nacimiento, aunque no diga,
viene incluido algo que se llama patria potestad, por el solo hecho de registrar a un menor. ¿Quién no la quita? El Estado, por incumplimiento de obligaciones como padres. Por lo tanto, no todos los padres pueden ejercer o podemos ejercer la patria potestad. Si el Estado me la quitó, soy padre, pero no ejerzo patria potestad. Entonces yo no puedo representar a mi hijo. Lo va a representar quien tenga la patria potestad. Puede ser la madre o puede ser ninguno. Que esa patria potestad la haya adquirido los abuelos. Porque a lo mejor la perdieron los padres. Entonces a veces confundimos ese punto. Y esto es muy importante, porque los contratos donde hay menores de edad tenemos que conocer esta condición, independientemente del tipo de contrato. Si es menor, voy primero a ver si los padres ejercen la patria potestad. Si no hay quien ejerce la patria potestad, entra la figura del tutor. Ahí es donde sí entra. Y el tutor lo designa el Estado. Puede ser un familiar, por supuesto, pero es un procedimiento judicial de designación de tutor. A los incapaces también los representan los padres en ejercicio de la patria potestad cuando son menores de edad. Muchos pensamos que los incapaces tienen una representación distinta por el hecho de su condición natural, y no es así. Menores o incapaces menores de edad son representados por quien ejerza la patria potestad. O sea, ahí entra el concepto de padres, abuelos, pueden ser inclusive otros parientes dentro del 4º grado que ejerzan esa patria potestad. Cuando los incapaces son mayores de edad, cambian su estatus. Ya no pueden ser representados por sus padres. Porque aunque sean incapaces, ya son mayores de edad. Y por lo tanto, ahí entra el nombramiento de tutor. Recuerden que la incapacidad puede ser total o parcial, puede ser progresiva. Y por lo tanto, eso limita la capacidad para contratar. Ahora, los capaces que contraten y sobrevenga una causa de incapacidad, por enfermedad, por ejemplo, ya no podemos ejercerle el derecho en forma personal. Tenemos que hacerlo también por medio de un representante legal. Hay personas que celebran contratos en pleno uso de facultades, pero al momento del cumplimiento de la obligación, viene una causa que los lleva a ya no tener esa capacidad. Entonces, en ese contexto, se tienen que nombrar a sus representantes. Lo que poco sabemos es que los acreedores pueden nombrar representantes para hacer efectivos sus derechos. ¿Por qué? Bueno, porque el familiar, pues difícilmente va a tramitar un juicio para que le demanden. Entonces, es el acreedor el que va a instar al Estado para obtener precisamente el nombramiento de una persona a la cual se le pueda demandar por ese conducto. Lo mismo pasa en el tema de las personas que fallecen en las sucesiones. Ya hace un momento me hablaban de una albacea. Perfecto. Cuando el fallecido no tiene deuda, pues son generalmente, y tiene bienes por supuesto, son generalmente los parientes más cercanos los que abren el juicio sucesorio y los que heredan. Ah, pero cuando el extinto tiene deuda, los parientes no abren sucesorio porque saben que va a venir el acreedor y va a cobrar la deuda. Pues este derecho le asiste al acreedor, no únicamente de comparecer a un sucesorio, sino de abrirle un sucesorio. Por eso se llama denuncia de juicio sucesorio. Puede hacerlo cualquier persona. Es un juicio universal. Entonces, como ustedes pueden ver, todas las personas nacidas pueden ser sujetos de derecho.
inclusive hasta después de su muerte. Pero se requiere que sean nacidas, en este caso para celebrar contratos. Las personas no nacidas también son sujetos de derecho para algunas situaciones especiales, como las sucesiones, por ejemplo. Entonces vean cómo tenemos que conocer estos aspectos, ¿no? Entonces, digamos que hay algo como regla general que debemos conocer, que es precisamente el concepto de contrato, simple y sencillamente, para luego ver la cuestión de formalidad. Y sí, efectivamente, hay contratos verbales. ¿Y por qué hay contratos verbales? Y no todos deben ser por escrito. ¿Se acuerdan de los requisitos de los contratos? Nunca dije que fueran escritos, nunca dije que fueran verbales, dije que pueden ser. ¿Cuáles son los dos requisitos para que exista un contrato válido? Consentimiento y objeto. Con eso tenemos contrato. Así de sencillo. A eso cuando quería. sean lícitos. Ujú. Claro, Mar, ya te fuiste más adelante. Perfecto, Mar. Como buen abogado. Pero vamos retrocediendo un poco. Bien. Ok. Consentimiento y objeto. Ya hay contrato, muchachos. ¿Se dice verbal? No. ¿Escrito? No. ¿Lícitos? Sí. Regresamos al comentario de Omar. Efectivamente, tanto el consentimiento como el objeto, pues deben ser lícitos. No nada más el objeto. Entonces, en contrasentido, si no hay consentimiento lícito, entonces no hay contrato. Si no hay objeto lícito, no hay contrato. No es tan complicado. Nosotros nos complicamos la existencia. Porque a veces creemos lo que vemos en el ejercicio social, lo que vemos fuera. Pero la ley es muy clara. Se dan cuenta que la ley no exige tanto, pero sí exige mucho. Exige mínimamente que exista consentimiento, que es la voluntad. Y que esa voluntad sea lícita, es decir, que no tenga vicios. ¿Cómo se interrumpe una voluntad lícita? Bueno, cuando hay violencia, cuando hay error, cuando hay engaño, cuando no es libre la voluntad. Tienes que acreditarlo, porque a lo mejor yo para evadir la responsabilidad de un contrato, digo que la voluntad no fue lícita. Recuerden que todo está sujeto a prueba. En cuestiones del objeto, pues es el fin del contrato y debe ser lícito. O debe ser también posible, porque a lo mejor pactamos algo imposible. Sabemos que es ilícito algunas situaciones que están prohibidas por la ley. Pero otras adquieren no únicamente una prohibición, sino que no son materialmente posibles. Yo no puedo venderles el sol. Aunque por ahí apareció alguien que es dueña del sol, ¿no? Creo en una nota. Y hasta una escritura sacaron por ahí. Bueno, entonces, la luna sí se las han bajado y las estrellas, pero no podemos vender. Aunque a lo mejor sí podemos vender, ¿no? Porque ya ven que todo se vende, pero no es lícito el objeto. ¿Sí? Las cosas prohibidas por la ley no la podemos vender. Podemos transmitir la posesión de algo,
pero a lo mejor está prohibido la propiedad. Por ejemplo, en el ejido está prohibida la venta, porque los bienes de la nación son inalienables e imprescriptibles. Pues la ley lo señala que no son legales. Por eso no puede establecer el Código Civil cada ejemplo y decirte, hey, está prohibido vender el sol, la luna, las estrellas, las tierras ejidales. No. Como que te diga que debe ser objeto y solemnidad lícita, con eso es suficiente. Porque modalidades va a haber un montón. Así es como procede precisamente ese aspecto. Ok. Un contrato debe tener declaraciones y cláusulas, aunque sea un contrato verbal. Es decir, ¿cuál es la condición respecto al contrato de las partes? ¿Sí? Si yo rento un inmueble, pues estoy declarando que soy el propietario o la persona que puede disponer de ese inmueble. Si soy el arrendatario, pues yo voy a manifestar que tengo el interés de usar y disfrutar un bien. Si lo vamos a llevar a un documento, pues tenemos que redactarlo. Igualmente tenemos que establecer las cláusulas. Pueden ser verbales, oye, y sencillas, Mira, vamos a pactar un precio por la renta, vamos a pactar que no puedes subarrendar, vamos a pactar que tú vas a pagar recibos de agua y luz, o voy a pactar que yo voy a dar mantenimiento. Entonces se ponen de acuerdo. Lo puedes hacer de manera verbal o lo puedes plasmar en un papel. No hay ningún inconveniente. Maestro, Mande usted. por ejemplo, en la empresa, Sí. yo hago, bueno, se les consiguen departamentos a las personas Ujú. y, por ejemplo, la empresa les da cierta cantidad de dinero y hacen un contrato estipulado por ese dinero, pero por fuera ellos ya quedan verbalmente así. O sea, no entra dentro del contrato todo el dinero. Por ejemplo, Exacto. pero vas a pagar luz, vas a pagar por esta parte. O la empresa, ¿no? Les da, póngale 2,500, pero el arrendador cobra 3,000, el muchacho puede pagar los 500, así. Pero yo sí tengo que llenar un contrato por la cantidad y la salida de ese dinero. Exacto. Sí. Ahí, por ejemplo, hay una dualidad de acuerdos, Anabel. Ahí hay un contrato escrito y hay un acuerdo privado que es verbal. Entonces, al momento de ejercer una acción, el juez va a resolver en base al documento. De tal manera de que si hay acciones personales, se tienen que ejercer por separado. Aquí es cuando viene el tema que vimos en relación a los bienes. Las acciones reales, que son aquellas que ejercemos sobre bienes, en este caso, los que son objeto de arrendamiento, y las acciones personales, las que son objeto y se pueden exigir entre personas en esos acuerdos. Pero aquí esencialmente lo que está documentado es lo que prevalece como contrato escrito. Por eso puede haber dualidad de contratos. Puede haber acuerdos personales y puede haber acuerdos en documento. Así es como operan algunas formas de estas modalidades. La imprevisión, por ejemplo, van a encontrar por ahí un tema para ejercicio. La imprevisión en los contratos, pues es lo que no está previsto. Oye, te doy la voz, Jesús. Es lo que no está previsto.
Pues lo que no está previsto en el contrato, ya sea escrito o verbal, está previsto en la ley. Ok. Veo que tienes la mano ahí, Jesús. ¿Quieres comentar algo? Sí, licenciado, muchas gracias. Referente a esto último que está mencionando, me viene a la mente la parte del usufruto, cuando veíamos la parte del usufruto, que es un derecho que se ejerce con el objeto, en este caso el objeto sería un bien, por ejemplo, una casa. Entonces, una casa a la que se le presta y la habita por cierto tiempo la persona. Y bueno, allí la pregunta es la siguiente. Entonces, para un contrato, por ejemplo, para un usufruto se puede realizar un contrato, pero la pregunta, para un contrato tiene que haber tiene que haber un flujo de dinero o no necesariamente tiene que haber. Pregunto esto porque en el usufruto entiendo que es un goce nada más, te lo están prestando y no hay una retribución por parte del arrendador al arrendatario. Entonces, esa es la pregunta, pues si forzosamente en un contrato tiene que haber una retribución. Ok, gracias. Sí, Jesús. No necesariamente. Hay contratos a título gratuito y hay contratos a título oneroso. Cuando hablamos de título oneroso, hablamos de una contraprestación. El usufructo es un contrato mediante el cual se te transmite el uso y disfrute de algo. Pero ese usufructo puede ser gratuito o puede ser oneroso. Generalmente es gratuito, pero existe alguna condición que pueda ser oneroso. Por ejemplo, hay donaciones que son onerosas, que hay una contraprestación. Es decir, yo te voy a dar en donación un bien, pero tú me vas a dar mensualmente una cantidad hasta que yo fallezca. Pues hay condiciones que pueden prevalerse en el contrato. Ese es otro punto muy importante que hay que tener en cuenta, de que los contratos pueden ser a título gratuito o pueden ser a título oneroso. Sin embargo, hay contratos que son estrictamente a título oneroso. Por ejemplo, una compraventa, pues obviamente tiene que haber un precio pactado. Entonces, la compraventa es un contrato oneroso. La donación puede ser gratuita o puede ser onerosa. La permuta es el intercambio de mercancías. Puede existir que las partes pacten una contraprestación a título de compensación, ¿verdad? Vamos a permutar un bien. Tú me das un inmueble y yo te doy un bien mueble, pero el bien mueble es inferior en su precio al bien inmueble, entonces voy a darte una cantidad determinada de dinero para completar el precio del bien. Pues se dan cuenta cómo hay un intercambio y además hay una cláusula onerosa. Ahora, no es necesario. Si tú te conformas con el bien que te estoy dando a cambio de un bien de mayor precio, no importa, la permuta es válida. No significa que la permuta tiene que ser en precio equivalente. Pues como pueden ver, hay contratos en los que puede exigir esta contraprestación. Por ejemplo, el mutuo es un contrato de préstamo. Puede ser dinero o puede ser un bien, no únicamente dinero. Aquí el objeto es restituir el bien que te están dando, el dinero que te están prestando. Puede haber un interés, es decir, un pago con un rédito. Por eso existe el mutuo, que es el préstamo civil, o el mutuo con interés, que es el préstamo civil más un premio, que es el interés que se pueda llevar como pacto en el contrato.
A estos contratos se les llaman traslativos de dominio. Se dan cuenta que estamos transfiriendo un bien en forma total e íntegra. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque quiero pasar a la parte de los contratos, en particular los primeros 4 contratos traslativos de dominio. Una pregunta, licenciado. Ahorita mencionaba usted sobre la permuta. La pregunta es, ¿permuta y trueque es lo mismo? ¿Lo podemos utilizar Sí. como, sí, permuta o trueque? Como sinónimo. Y trueque, Exactamente. ok. Muy Así bien. es. Pero es correcto en términos legales utilizar la palabra trueque. Exactamente, así es. Ok. Muy bien, Lo puede gracias. usar como trueque, lo puede usar como intercambio de mercancías Ah, ok. o permuta. Permuta. Ok. Exactamente. Aquí lo importante es que nosotros a este momento ya sepamos distinguir qué es un contrato. No creo que exista mucha dificultad, ¿sí? Sobre todo porque tenemos el antecedente de las obligaciones. A ver, Margarita, comentario. Maestro, bueno, la pregunta, ¿qué es contrato? Yo lo entiendo, es un acuerdo, ¿no? Entre dos partes. Dijo que puede ser entre dos o más partes para hacer algún arreglo o intercambio. Pues es como muy amplio el tema, ¿no? De los contratos, lo miraba algo más sencillo o lo pensaba yo así. Me doy cuenta que no. Yo tengo una pregunta, maestro, no sé si sea relativo con eso. Por ejemplo, yo tengo mi casa. Usted pregunte. Es ejidal, aquí Ajá. donde yo vivo. Para yo Mm. dársela a mis hijos en partes iguales, tendría que ser un contrato. Sería ahí algo. Bueno, Margarita, ahí no hay propiedad. Usted no puede disponer libremente del bien. Ahora, si es propiedad ejidal, tiene que designar un sucesor. ¿Sí? Pero hay que ver si estamos hablando de tierras ejidales o estamos hablando de la casa que pertenece al ejido donde usted vive. Así es, la casa donde yo vivo. La casa, los terrenos son ejidales, pero y claro, obviamente te dan sí, un título de... Sí, de propiedad, elegido. Pues. Exactamente. La casa pero no pertenece... escritura, pues. Exactamente, no. La casa pertenece al núcleo de población. Ajá. Y como tal, usted sí puede determinar a quién le puede quedar esa casa o a quiénes le puede quedar. Ok. Y es mediante un tipo de contrato, entonces. Sí, usted puede hacer un contrato de donación. Ah, ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, a eso vamos, precisamente, al entendimiento de los contratos. Es cosa sencilla porque, pues, un contrato, podríamos decir, bueno, es un contrato, pero no es tan sencillo. El contrato requiere de los elementos que ya mencionamos para su validez, y son bien sencillos, consentimiento y objeto. Pero dicen, Omar, espérame, deben ser lícitos. Y ahí entramos en varias modalidades, se dan cuenta, es donde ya nos desviamos. Para que exista la licitud, se requiere que sea una persona capaz quien celebre el contrato. Y hablar de capacidad ya entras a temas de qué tipo de incapacidad. Pues ahí ya se complica un poco el análisis. Porque ya tendríamos que ver si es menor de edad, si es incapaz, si sobrevino la incapacidad, si es una persona que ya murió, etc. Pero todo tiene solución en términos jurídicos, ¿se dan cuenta? Por eso la enseñanza del derecho civil en contratos no es únicamente limitarnos a los contratos. Tenemos que conocer obligaciones, tenemos que conocer bienes, tenemos que conocer derecho familiar.
Por eso es este seguimiento de materias que ustedes llevan. Entonces, el estudio del derecho es integral. No podemos analizar de forma aislada los contratos, nada más. O de forma aislada los bienes. O de forma aislada el parentesco. ¿Sí? Ok, ya tenemos a los contratos. La compraventa. El contrato de compraventa es un contrato traslativo de propiedad. ¿Sí? La compraventa es un contrato en virtud del cual una persona transfiere a otra la propiedad sin limitación alguna de bienes. Sencillo. Eso es la compraventa. Para su validez, ¿qué se requiere? Consentimiento y objeto. Dentro del consentimiento ya tenemos los elementos. El objeto, pues tenemos que determinar qué es lo que se está vendiendo. Y para que se le dé forma a la venta, se requiere una contraprestación. Y tiene que ser dinero. Si fuese otro bien, ya sería una permuta, ¿se dan cuenta? Pues en la compra-venta se tiene que pactar un precio. Por lo tanto, el punto fundamental para la existencia del contrato de compraventa que ustedes quieran, además de consentimiento y objeto, es fijar el precio. Pero ahí les va algo muy interesante. Si hay consentimiento, si hay objeto y se fija el precio, ya hay compraventa aunque no se pague. ¿Cómo la ven? Se llaman contratos imperfectos. No se pagó. Y ustedes dirán, bueno, pues si no se pagó no hay contrato. No. Si no se pagó, hay que exigir el cumplimiento del contrato. Si no me pagas, entonces ya viene la rescisión del contrato, pero el contrato existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay contratos que son en una sola exhibición y hay contratos donde pagas una serie de cantidades mensuales. Lo que te demanda es la rescisión del contrato por falta de pago. Pero la existencia del contrato se da por el hecho simplemente de manifestar tu voluntad, de determinar la clase de bien que vas a adquirir y de fijar el precio. Entonces, el contrato existe. Ahora hay que buscar el cumplimiento del mismo, en caso de que no se cubra. El pago correspondiente. Pues vean. Por ejemplo, maestro, Ajá. pudiera ser ese contrato imperfecto, no puede ser, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Coppel, que va y saca y en ocasiones no da ni un peso. Exacto. Cualquier contrato de crédito. Porque si le damos un contrato de compraventa, se dan cuenta, es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona, la que sea, transfiere la propiedad de determinado bien a otra persona con las condiciones establecidas en el contrato. Coppel, Liverpool, cualquier sociedad mercantil. Es un contrato de compraventa. Muchos pensamos que se requiere, ¿verdad?, entregar el dinero completo. Pues cuando lo compras, está perfecta la venta. Ya no hay venta imperfecta. Si entregas el dinero, pues ya se materializa el contrato. ¿Verdad que no es nada más decir el contrato verbal o escrito? La voluntad, el objeto, que sea lícito, porque cada contrato además tiene su modalidad. ¿Quién puede vender? Pues todo el que sea capaz. El que pueda disponer del bien. El propietario o quien pueda disponer de él. Y que esté obviamente jurídicamente apto para hacerlo.
¿Quién puede comprar o adquirir? El que sea capaz, el que manifieste su voluntad y el que cumpla con el plazo que se pacte, o con el precio, mejor dicho, que se pacte. Ahí está lo que es la compraventa. ¿Quién te puede vender? Personas físicas, personas morales y personas jurídicas. Nadie, absolutamente hasta ahorita, ha pensado en las ventas judiciales. Yo sí, porque generalmente es lo que hacemos en los juzgados cuando se rematan los bienes. Y ustedes ven en algunas ocasiones publicados edictos en los periódicos, que se venden las casas en remate. ¿Quién creen que las vende? Son ventas judiciales. ¿Sí? Hay voluntad, hay objeto y hay precio, ¿no? No nada más es, ¿verdad? Profe, Mande usted. ahí también pueden entrar las subastas. Ah, pues claro, Miriam. Sí. Por supuesto, ya ven que cómo se extiende la expectativa de lo que es un contrato. Pues las subastas, los remates. ¿Estamos hablando? Profe, Mande. profe, en la venta judicial, ¿el mismo que perdió la propiedad puede comprarla? Ya en el remate. No, directamente no. Por conducto de un tercero, sí. En tercero, sí, pero directamente no se puede. Al que están rematando, ¿sabe qué puede hacer? Pagar. Y libera la deuda. Y libera el embargo. Si usted, Petunia, por ejemplo, tiene una deuda, no la paga, de cualquier tipo, le embargaron su casa, la remataron, y usted llega y paga, se libera. Ya cumplió. Ahora, ¿qué sucede? Los remates judiciales, pues obviamente se hacen con una rebaja del valor del bien, que son las 2/3 partes. Una vez que se ha obtenido una sentencia y hay un embargo de un bien, pues se valoriza ese bien. Sobre ese valor sale a remate en las 2/3 partes de lo que realmente vale ese bien. Por eso es remate judicial. Pues usted puede recuperar su bien, no dando las 2/3 partes, ¿no? Tiene que hacerlo pagando la deuda. Pues, ¿qué hace mucha gente? Adquiere el bien por medio de un tercero. No es lo mismo pagar 1,000 pesos que pagar las 2/3 partes de esos 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo hacen por conducto de terceros algunas personas. Y hay quienes comparecen a comprar el bien. Pues las ventas judiciales son una manifestación de compraventa. Profe, Mande usted. en el contrato de compraventa existe lo que le llaman que yo digo, voy a dar un anticipo. Y no pagué lo que se acordó. Ajá. El dueño me dice, ya no se hace la venta. No tiene obligación de regresar lo que entregó, o si tiene que entregárselo. Bueno, habría que determinar cuál fue el objeto del contrato. Si usted utilizó ese bien, si no lo utilizó en forma total o parcial, porque ahí operaría la compensación. Usted dio un anticipo, pero utilizó el bien. Entonces la ley dice que usted tiene que pagar por esa utilización. Pues posiblemente exista una compensación a título de arrendamiento por el tiempo que se utilizó ese bien. Profe, es como, sí. Perdón, es como cuando uno va a rentar un local para una fiesta, así lo entiendo también. Ya ve que da uno el anticipo, pero dice, si cancela la fiesta, se te va a quitar tanto por ciento del anticipo. También depende, pues, o sea,
De como Sí. dice usted, cómo está el contrato, pues. Exacto. De las condiciones del contrato y del uso que se le dio al bien en caso de que no se haya materializado el mismo. Pues aquí se dan cuenta que lo que está en estudio es la modalidad realmente de los contratos. Los contratos se materializan por dos cosas: consentimiento y objeto lícito, para no entrar en detalles. Pero luego vienen las modalidades. La compraventa tiene su modalidad. ¿Por qué? Bueno, porque te dice la misma ley. El contrato de compraventa tiene un concepto. El vendedor tiene unas obligaciones. El comprador tiene otras obligaciones. La naturaleza del contrato se interpreta. Pues fíjense lo que tenemos. Tenemos concepto, tenemos obligaciones y tenemos interpretación del contrato. Pues no es sencillo. Muchos pueden pensar o podemos pensar, es que es fácil hablar de contratos. No. Porque ¿qué se puede comprar y vender? Todo lo que está en el comercio. Los bienes se pueden vender. Los derechos se pueden vender. La prestación de servicios se puede vender. Pues ahí entramos a temas de derechos reales y personales. Pues se puede vender todo aquello que está en el comercio o que está permitido. Pero ¿qué sucede? Bueno, que lo que generalmente se comercializa son bienes muebles o bienes inmuebles. Es lo que generalmente se comercializa. ¿Sí? Pero a veces no distinguimos de que hay cosas que no son de una u otra naturaleza. ¿Sí? Y se pueden vender. O se pueden ceder. Entonces, si vender o celebrar un contrato de compraventa es el hecho de entregar un bien a cambio de un precio, cabe en muchos supuestos. Ahora hay que determinar la licitud nada más del contrato. Pues el contrato está sujeto a cumplimiento o a incumplimiento. Está sujeto a una rescisión por uno u otro factor o a una terminación por uno u otro factor. Entonces vean cómo todos los contratos están sujetos a esas dos condiciones. O lo termino o lo rescindo. Pero todo es porque lo cumplí o porque no lo incumplí. Porque yo puedo demandar una cosa u otra. El cumplimiento para que se perfeccione o el incumplimiento para que deje de tener validez. Y las cosas regresen al estado que guardaban hasta antes del acuerdo de voluntades. Ahora hay que ver los daños que puedan ocasionarse. Porque a lo mejor dio un anticipo, ¿verdad? Pero ese anticipo no impactó en el deterioro del bien. Ni tampoco lo usé ni disfruté. Entonces, tendré derecho a que se me reintegre el dinero totalmente. Pero si yo ocasioné un deterioro, aunque no lo haya usado, entonces hay una compensación que debo de dar. Imagínense, yo compro un bien, construyo una casa en ese bien y resulta que el contrato de compra-venta decía que yo compré el terreno de lado. Para que ponga buena la cosa. Compré un terreno
edifiqué en el terreno, pero resulta que después vi el contrato y resulta que construí en el terreno de enseguida. Y me dice el propietario, pues ni modo, construiste en mi terreno, es mío. Y espérame, está bien, el terreno es tuyo, pero la casa es mía, ¿cómo le hacemos? Entonces ahí entra la figura de la compensación. ¿Ok? Entonces, o me vendes el terreno o te vendo la casa. Para que vean cómo se dan las cosas. O la tumbo, dicen muchos. Sí, pero ocasionas un daño, o sea, ya hay una Pues sí. acción. Entonces, vean cómo se complican las cosas. Las cosas sencillas no tienen chiste comentarlas. Porque a veces hasta por simple lógica se deducen. El problema es cuando estos conceptos los traemos a casos concretos como este. Y nada más es de compraventa, ¿eh? Ya en permuta hablamos de intercambio de mercancías o de trueque. Si hablamos de donación, pues hablamos de transmitir los bienes. O sea, hay varias modalidades de donación. Yo puedo donar gratuitamente, puedo donar onerosamente, puedo donar con reserva vitalicia. Puede ser una donación condicionada. ¿Sí? ¿Cuándo cesan las condiciones de una donación? Bueno, cuando muere el donante. Ya cuando muere el donante, pues ya el donatario, que es el que recibió, pues ya obviamente adquiere sin limitación. Ok, finalmente hay que hablar de aquellos contratos que son acuerdos previos. Se llaman acuerdos preparatorios, ¿verdad? Fíjense, o promesas de contrato. Hay condiciones que llevan precisamente a que ese contrato sea un acuerdo futuro. Y se puede estipular en forma escrita o de manera verbal. O sea, no voy a materializar un contrato de compraventa, sino que vamos a hablar un contrato de compraventa para en un año yo comprar y adquirirte el bien. Se llaman contratos preparatorios o se llaman promesas de contrato. Y pueden ser de cualquier tipo, no nada más de compraventa. ¿Qué es lo que sucede? La generalidad nos lleva a que la mayor parte de los contratos de promesa sean por contratos de compraventa. Pero no. Puede haber una promesa de permuta que ustedes y yo acordemos en un futuro intercambiar mercancías. ¿Verdad? Porque a lo mejor estamos sujetos a un hecho futuro. Ustedes cultivan mangos y yo cultivo aguacates. Vamos a intercambiar mercancía, pero vamos a esperar a que venga la producción. Entonces, celebramos un contrato de promesa. Ya, ¿te entendieron cuál es el objetivo del contrato de promesa? Es lo que, licenciado, que es lo que les pasa, por ejemplo, a los productores de maíz que cada año están teniendo problemas y que salen y van y se plantan a la casa del señor del político, precisamente porque ya tienen un contrato, se los compran y no se los pagan, pues finalmente. Exacto. Algo así, ¿no? Exacto. Igual opera para una donación. Vamos a hacer un contrato, una promesa de donación o una promesa de crédito de mutuo, una promesa de arrendamiento. ¿Sabes qué? En cuanto termine el contrato de arrendamiento que tengo con X persona, te voy a rentar a ti. Pues vamos a hacer un contrato preparatorio para que no llegue otra persona y rente el inmueble. Entonces es muy importante prevenir acciones celebrando actos preparatorios o bien promesas de contrato.
Cuando ustedes no puedan o sus representados celebrar el contrato en forma inmediata y quieran ustedes tener la certeza de que lo van a celebrar, entonces anticipen una promesa de contrato. De esta manera es como pueden ustedes asegurar una venta, una permuta, una donación, un mutuo. Para el ejercicio de las actividades de esta primera unidad, pues ya saben que está la plataforma disponible. Si quieren información adicional, van a consultar el Código Civil para el Estado de Sinaloa. Ahí está todo. Del artículo 1677 al 1765. Ahí están las reglas generales. Repito, del 1677 al 1765. Ya nada más, está dejando la tarea. Y de ahí se van a ir hasta el artículo 2125. Hasta el 2279 para esta primera unidad. La de casa abandonada, mi casa. Muy bien, preguntas finales en estos 9 minutos. No hay nada, entonces. Bueno, pues entonces vamos a descansar hoy. Maestro, ¿Sí? Mande usted. habló del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. No, señorita, para el Código Civil del Estado de Sinaloa. Es Código Civil. Civil. Estamos hablando de derecho sustantivo. Sí, porque le miraba muy poquitos códigos. Muy poquitos No, artículos. Artículos. No. Sí. No, Ok. pero ya me metí. Así es. Código Civil del Estado de Sinaloa, ahí está todo. Los veo el próximo martes a ustedes. Profe, ¿sí para me hablar escucha? de otros tipos de contratos y de lo que ustedes quieran acerca de contratos. No me escucha. Muy Profe, ¿sí bien. me escucha? Muchísimas gracias, Sí, señor. licenciado. Muy bien. Una pregunta, profe, antes de que se vaya. A ver, José. ¿Tiene que ser precisamente en el Código Civil de Sinaloa o tiene que ser, por ejemplo, como no? Bueno, yo soy del estado de Chihuahua. En el estado, no, es igual, está homologado, José. Ok. Búscalo en el Gracias. Chihuahua. Pueden también checar el Código Federal Civil, Código Civil Federal. Ok, gracias. Adelante. ¿Alguien más? Ok, chicos, pues hay que descansar. Los veo el próximo martes, si Dios quiere. Hasta el martes. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Tengan excelente noche.